Amigos, bienvenidos a este canal Democracy and Education. Mi nombre es Helen Ocieja y hoy voy a hablar de partidos políticos e ideologías, que es el capítulo tercero del libro Educación para la Democracia en el siglo XXI. Bienvenidos a este canal. Partidos políticos e ideologías. Tenemos aquí un collage de los diferentes partidos políticos que hay en México. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, Morena. Claro, en diferentes países va a haber diferentes partidos con diferentes tradiciones porque va a depender de la historia del país. Pero antes de comenzar formalmente, quiero dar un aviso legal, y es que todas las imágenes contenidas en esta presentación tienen licencia de Shutterstock, de Wikimedia Commons, o han sido generadas por la inteligencia artificial. Vamos a iniciar por definir el concepto de pluralismo. Plural significa más de uno. Bueno, en la política, el pluralismo implica la existencia de diversas ideas y convicciones políticas, de valores, de estilos de vida y de grupos con fines diferentes, perspectivas diferentes, cosmovisiones diferentes, etc. Y bueno, mientras algunos grupos tienen acceso directo al poder político, como es el caso de los partidos, otros grupos pueden ejercer poder indirectamente, por ejemplo, ofreciendo votos a cambio o presionando a los políticos de ciertos partidos a incorporar ciertos principios en el programa o a defender a ciertos grupos, etcétera. Sin embargo, mientras los partidos políticos ejercen el poder de forma directa, los grupos de interés, también llamados grupos de presión, ejercen el poder de forma indirecta. ¿De qué formas? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes que nos muestran grupos de interés o grupos de presión. Por ejemplo, los grupos animalistas que luchan por el bienestar animal, organizando manifestaciones, haciendo colecta de firmas, presionando a los políticos para defender a los animales, porque los animalitos no se pueden defender a sí mismos. Otros grupos de interés o grupos de presión son los ecologistas, que luchan por la conservación del medio ambiente. A veces los intereses de los animalistas y de los ecologistas son los mismos, a veces no, o las causas. Otros grupos de enorme importancia son los sindicatos de trabajadores, no solamente por defender directamente los derechos de los trabajadores, sino por la presión que ejercen en los políticos de adoptar medidas, por ejemplo, para favorecer los intereses de los trabajadores. Y la contraparte son las asociaciones empresariales, que son los empleadores. Las empresas son el motor de la economía y también van a presionar a los partidos políticos que adopten políticas favorables a los intereses de ellos. Luego tienes derechos civiles y sociales o civiles políticos, por ejemplo, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y grupos de consumidores que defienden nuestros intereses como consumidores y que presionan a los partidos a que adopten políticas favorables a los consumidores. Pero vamos a definir primero qué es un partido político. Bueno, es una organización que participa directamente en las elecciones. En algunos países tienen que tener un mínimo de miembros para poder ser considerados partidos. En otros países no. Por ejemplo, en Holanda, Geert Wilders es un partido de una sola persona. En una democracia,
necesariamente tiene que haber al menos 2 partidos políticos entre los cuales los ciudadanos puedan elegir. De otra forma, no es democracia. Y hablando de las funciones de los partidos políticos, bueno, el reclutamiento de candidatos, la organización de campañas políticas para, entre otras cosas, obtener nuevos miembros, la participación en debates con candidatos de los partidos de oposición y, si ganan las elecciones, la formación de un gobierno. Y bueno, ¿qué hay del financiamiento de los partidos políticos? Las campañas son muy costosas, por lo que los partidos dependen de donativos. ¿Es corrupción esto? Sí y no, porque tiene que haber transparencia en cuanto a los donativos que reciben los partidos políticos. Y en algunos países, por ejemplo, aquí en Suecia, los partidos políticos pueden obtener financiamiento si llegan a un porcentaje mínimo de votos, creo que es el 2%, para obtener financiamiento del Estado. Pero ¿cuál es la relación entre el ciudadano y los partidos políticos? Bueno, como ciudadano tú puedes hacerte miembro de un partido político y apoyarlo directa o indirectamente, con dinero, por ejemplo, o participando en las campañas. Los miembros del partido votan en las elecciones internas por los candidatos que van a participar en las elecciones. Y los miembros de un partido pueden ser elegidos como candidatos. Ahora vamos al programa político. ¿Qué es un programa político? Bueno, el programa político es el que contiene los fines del partido, sus valores, sus principios y su ideología, lo que define a ese partido específico y lo diferencia de otros partidos políticos. El programa informa a los ciudadanos cuáles son los fines o prioridades del partido y el programa describe la posición del partido político respecto, por ejemplo, a la economía, al medio ambiente, la política migratoria y su postura ante los derechos civiles y políticos. Y mi pregunta es, ¿por qué es importante leer los programas de los partidos políticos antes de votar? ¿O es responsable votar por un candidato porque está muy guapo o porque es muy simpático? Hay que pensar. ¿Y se puede modificar el programa de un partido? La respuesta creo que es obvia porque los partidos, como los países, como los pueblos, evolucionan, enfrentan diferentes retos, diferentes problemas y obviamente hay que incluir nuevos retos y nuevos problemas que antes no había en el programa del partido. Pero bueno, hablemos ahora de partidos políticos democráticos y antidemocráticos. ¿Qué define a un partido democrático? Bueno, los partidos democráticos son los que ven en la democracia un fin en sí misma y no solamente un medio para llegar al poder. Otra característica de gran importancia es que los partidos que no aceptan el pluralismo no son democráticos. El problema es que los partidos antidemocráticos han utilizado los medios democráticos, como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, para obtener el poder y una vez en el poder, destruir la democracia que utilizaron. Hablemos de un ejemplo típico donde un partido antidemocrático llega al poder
a través de las vías democráticas, que es el Partido Nacional Socialista Alemán. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP, las siglas en alemán, participó en las elecciones de 1928 y de esta forma entró al Parlamento. 5 años después, en 1933, cuando obtuvo una mayoría absoluta en el Reichstag, el Partido Nacional Socialista prohibió a todos los demás partidos, de esta forma constituyendo una dictadura totalitaria. Pero, ¿qué es la doctrina nacional socialista? Bueno, es la doctrina creada por Adolfo Hitler y publicada en su libro Mi lucha, Mein Kampf, en el año 1923. Los nacionalsocialistas no creen en el sufragio, creen en el poder absoluto del Führer. Solo la raza determina la ciudadanía de un individuo. Ellos no aceptaban la naturalización y para ser ciudadano alemán, las personas tenían que ser de ascendencia totalmente aria o blanca. Y había una ideología única del Estado. Un ejemplo típico de cómo ellos desprecian, repudian otras ideologías es la quema de libros que se llevó a cabo por los nacionalsocialistas. Y bueno, como hay un solo partido, no hay oposición, las personas que están en contra o que cuestionan el modus operandi del partido son disidentes y eran considerados criminales y enviados a campos de concentración. El comunismo, bueno, el comunismo o marxismo fue creado por Karl Marx en el siglo XIX y luego refinado por Lenin, que bueno, fue líder de la revolución bolchevique y que aplicó las recetas del comunismo en Rusia. Los comunistas no creen en el gobierno por el pueblo. Para ellos, después de la revolución contra el capital, se establecería la dictadura del proletariado que iba a durar una eternidad. Solamente la ideología marxista es legal en el comunismo, y hablo en presente porque tristemente hay países donde todavía existe esta ideología totalitaria. Como en el caso del nacionalsocialismo, no se habla de oposición, sino de disidencia, porque no hay más que un partido político, que es el Partido Comunista. Y como en el caso del nacionalsocialismo, no hay un mecanismo pacífico para la transferencia del poder político. Y bueno, mientras en la Alemania nacionalsocialista se mandaba a los disidentes, a los opositores, a campos de concentración, a los disidentes se les envía a campos de reeducación. Pero bueno, en la práctica no había gran diferencia entre los campos de concentración de la Alemania nacionalsocialista y los gulags que existieron en la Unión Soviética bajo José Stalin. Sin embargo, mientras el nacionalsocialismo ya no existe en el siglo XXI, el comunismo persiste en ciertos países. Por ejemplo, en China, el Partido Comunista llegó al poder después de la victoria de la Revolución China, cuyo líder fue Mao Zedong, y se establece como el único partido legal en el país. Como era el caso, bajo el nacionalsocialismo la oposición no existe, la disidencia es un delito hasta la fecha. Sin embargo, hay algo interesante de China, porque si bien tiene un solo partido, la economía que ellos adoptaron es de mercado. No era así bajo Mao Zedong, no era así en la Unión Soviética, donde había una economía
planificada. Hablemos ahora del fascismo. Bueno, el fascismo es una doctrina creada por Benito Mussolini en los años 20. El fascismo no permite la existencia de ninguna organización fuera del Estado, es decir, no existe el pluralismo bajo el fascismo porque todas las organizaciones que existen eran o que existieron eran controladas por el Estado. Según Mussolini, que fue el creador de esta ideología, solo mediante el Estado puede el individuo encontrar su ser verdadero. Es decir, la vida no tiene sentido sin la existencia del Estado. Y bueno, como en el comunismo, no hay ningún mecanismo para la transferencia pacífica del poder político. Pero dejemos la historia y hablemos de partidos antidemocráticos en el siglo XXI. Aquí tenemos dos ejemplos, que es el Partido del Amanecer Dorado en Grecia, que bueno, hoy en día está muy debilitado, es un partido pequeño, un partido violento, cuyas tácticas incluyen intimidar políticos, golpear a inmigrantes, etcétera, y el Partido Comunista Obrero Español, que sigue existiendo a pesar de que hemos visto cómo el sistema económico, social y político comunista se vino abajo en Europa a fines de los años 80. Ideologías políticas. Definamos ideología primero. Una ideología es una visión del mundo basada en ideas subjetivas y juicios de valor. Es una perspectiva subjetiva del mundo. Las ideologías no se basan en hechos ni en evidencia, como es el caso de la ciencia. Esto es de gran importancia. Las ideologías son paquetes de pensamiento listos para usarse sin cuestionar. Y a la pregunta de si la religión es una ideología, definitivamente las religiones son ideologías sacralizadas, porque incluso es pecado cuestionarlas. Y mi pregunta para ustedes es, ¿por qué pueden ser peligrosas algunas ideologías? Yo, como profesora de ciencias políticas, me dedico a combatir el adoctrinamiento, a combatir la manipulación. Y claro que las ideologías son peligrosas cuando los ciudadanos carecen de capacidad de pensamiento crítico, cuando no analizan y simplemente siguen los dictados de estos paquetes de pensamiento. Y bueno, ¿cómo funciona el pluralismo en la práctica? Tenemos aquí diferentes partidos en México con diferentes ideologías. Morena, que actualmente está en el poder, el Partido Acción Nacional, que es conservador, el Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, algunos de los partidos. Bueno, en las democracias existen diferentes ideologías políticas, diferentes partidos, mientras que en los sistemas políticos autoritarios, totalitarios y teocráticos solo hay una ideología que es legal, y digo legal porque no seguirla te puede llevar a la cárcel. Vamos a ver algunas ideologías políticas, no todas porque son muchísimas. El conservadurismo, por ejemplo, su fin, como dice su nombre, es conservar lo bueno que hay y evitar cambios radicales que puedan causar problemas. Mucha gente asocia al conservadurismo con la derecha. No necesariamente. ¿Qué partido o partidos son conservadores en tu país y cómo se manifiesta
este conservadurismo. El liberalismo. La base del liberalismo es la libertad del individuo. Ellos, como los conservadores, están a favor de una economía de mercado y de la desregulación económica, es decir, que el gobierno participe lo menos posible en la economía. El Estado no debe interferir en la vida de los ciudadanos, o bueno, interferir lo menos posible. Y en el siglo XXI estos se distinguen porque están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y también a favor del aborto, cuestiones que son totalmente inaceptables para los conservadores. En Europa, la democracia social es una ideología muy importante y los partidos políticos socialdemócratas juegan un papel muy importante en países como por ejemplo Alemania. Este es un cartel del SPD, Sozialdemokratische Partei Deutschlands. ¿Cuáles son los valores de la socialdemocracia o la democracia social? Bueno, es una ideología que se desarrolló dentro de los movimientos obreros en Europa, pero no es marxista. Fue la socialdemocracia la que desarrolló el sistema de bienestar social, también conocido como capitalismo social. Es decir, está muy bien que las empresas ganen dinero, pero sin la explotación de los trabajadores. Uno de sus pilares es la justicia social. Sin embargo, no defienden la dictadura del proletariado. Y tienen una visión de un socialismo democrático que se caracteriza por la igualdad social. Sin embargo, el Partido Socialdemócrata admite el pluralismo y es un partido democrático. Feminismo. Aquí tenemos una imagen de Mary Wollstonecraft, la pionera del feminismo en Gran Bretaña. Pero hay que distinguir porque el feminismo que existía en la época de mi abuela no tiene nada que ver con los feminismos actuales. La defensa de los derechos de la mujer comienza en el siglo XVIII con Mary Wollstonecraft. Sí, es la madre de la autora del libro Frankenstein, o sea, Mary Shelley. Y Mary Wollstonecraft exigía el derecho a la educación para las mujeres. Sin embargo, los feminismos actuales son muy diferentes. Esta es una imagen del feminismo moderno. Ellos en los años 60 y 70 reivindican el derecho a la igualdad salarial de las mujeres, así es como comienza en esa época. Pero hoy en día las feministas defienden ideas como el matrimonio igualitario, el derecho al aborto, sostienen que estamos nosotros sometidos a una estructura denominada patriarcado, creada por los hombres para someter a las mujeres. Sin embargo, el antifeminismo surge en los años 70 bajo el liderazgo de Willis Shafley en los Estados Unidos y es una reacción al feminismo radical. Los y las antifeministas son de la opinión que la llamada igualdad de derechos no significa más que desventajas para las mujeres. Las antifeministas están en contra del matrimonio del mismo sexo, están en contra del aborto. Ellas creen que los roles han sido definidos por Dios y por la naturaleza y se oponen de esta forma al feminismo radical. Sin embargo, es importante señalar que el antifeminismo surge del feminismo en los años 70. Y bueno,
Otra de las grandes ideologías políticas es el nacionalismo. Hay que hacer aquí una gran e importante diferencia, hay que marcar la diferencia entre lo que es el nacionalismo y el nacionalsocialismo, que ya vimos que es una ideología totalitaria que no admitía el pluralismo. ¿Qué es lo que los nacionalistas defienden? Aquí tenemos una imagen del Partido Nacionalista Polaco. El nacionalismo subraya la importancia de la comunidad dentro de cada Estado-nación y han ido ganando adeptos por la globalización económica, por la desregulación económica y porque las grandes corporaciones hoy en día pueden hacer lo que les viene en gana en los estados, porque son mucho más poderosas estas corporaciones que los estados-nación. Para los nacionalistas, lo que define a un pueblo son una historia, un lenguaje, una cultura y valores comunes, como por ejemplo la religión. Sin embargo, es importante señalar que los nacionalistas no se oponen al comercio internacional ni a la cooperación con otros estados, bajo la condición de que los intereses del Estado nacional tengan prioridad. Los nacionalistas se oponen a la migración masiva porque ven en ella una amenaza a la estabilidad nacional cuando llegan cientos de miles de inmigrantes que no comparten ni valores, ni lengua, ni historia, ni tradiciones con el país que los recibe. Pero para concluir esta presentación, queridos amigos de la democracia, quiero hacerles 3 preguntas. ¿Partidos o principios? La primera, ¿piensas que es posible estar totalmente de acuerdo con el programa de un partido político? La segunda, que creo que es una pregunta de gran relevancia, ¿qué pasa cuando los candidatos o los políticos del partido de tu preferencia, con el que tú te identificas, son corruptos, demagogos o criminales, pederastas, etcétera? Y la tercera, ¿es correcto éticamente votar por un candidato con el que comparto una ideología política, pero desprecio por su comportamiento? Si es un político inmoral, si es corrupto, ladrón, asesino, etcétera, pero bueno, comparto la ideología del partido con él, ¿es aceptable esto? Les doy las gracias por su atención y les recuerdo que adquieran su libro Educación para la Democracia en el siglo XXI. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.